Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tratar de explicar esta diapositiva que es electrodinámica parte 3. Vamos a abordar ciertos temas que tienen que ver ya con un circuito eléctrico. Todas estas son divisiones porque todas conllevan una relación, desde la ley de Ohm, desde la corriente eléctrica hasta donde vamos en el momento, y va a continuar más. Es por eso que hay que entender que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es el que se genera cuando existe una diferencia de potencial que hace que circulen las cargas eléctricas por un conductor. El diferencial de potencial, comúnmente llamado voltaje, significa que en cualquier lugar donde exista un voltaje y que haga circular cargas eléctricas por él, va a llamarse un circuito eléctrico. Los elementos más vistos en un circuito eléctrico son voltaje, resistencia y corriente. El voltaje pues se mide en volts, la resistencia se mide en ohms y en lo que es la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. Estos tres elementos lo vimos en la ley de Ohm y son necesarios para poder entender este tema. Bueno, eso es un circuito eléctrico, pero un circuito eléctrico puede tener muchos componentes. Lo más básico primeramente va a ser la fuente de poder o llamada generador, lo que podría ser una batería o podría ser simplemente el contacto de nuestras casas. Lo que es un interruptor podría ser cualquier apagador donde podemos prender o apagar un circuito eléctrico. Lo que son los conductores pues obviamente serían los cables eléctricos. Mientras que el receptor puede variar. Un receptor puede ser una televisión, un refrigerador, un foco, una resistencia eléctrica. El receptor puede ser muchos elementos. Simplemente, ¿qué es el receptor? Aquel que necesita la corriente eléctrica para poder funcionar y realizar una acción, como lo podría ser un motor o, como les repito, cualquier aparato eléctrico. ¿Ok? Esos son los receptores. Para nuestro entendimiento nos vamos a referir a los receptores siempre como resistencias o focos, ¿ok? Lo más sencillo, pero pueden ser muchos elementos de esta manera. Existen tres maneras de conectar un circuito eléctrico. Estas son básicas: circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. El circuito en serie es el más sencillo de todos, donde todos los elementos se van a conectar uno tras otro, por eso se llama en serie. Porque va conectado uno, donde termina ese, va el otro y de ahí sigue el otro, hasta cerrar el circuito. Esto es muy importante para que un circuito eléctrico funcione. Primeramente, es algo muy diferente a lo que nosotros creemos o lo que se puede escuchar. Para que un circuito eléctrico funcione, este circuito eléctrico tiene que estar cerrado. Pareciera que ahí es donde no va a funcionar. No, un circuito eléctrico funciona cuando se encuentra cerrado, porque en ese momento el interruptor hace esto, o sea, está cerrado y fluye la corriente eléctrica por él. Pero cuando un circuito eléctrico se encuentra abierto, las cargas eléctricas no pueden fluir de aquí para acá, y por lo tanto el circuito eléctrico, en otras palabras, está apagado. Entonces, cuando esté cerrado, está encendido; cuando está abierto, está apagado. ¿Ok? Estas son las principales funciones de un interruptor. Bueno, disculpen por desviarme un poquito, pero pues era necesario hacer esta explicación. Volvemos a decir lo siguiente: un circuito se encuentra en serie cuando todos sus elementos se encuentran unidos uno tras el otro. O sea, que aquí está un elemento y el otro le sigue a un lado, y después de ese el otro elemento, y así hasta que se cierre el circuito. Voy a dar un poquito más de esto ya en un pizarrón, como es realmente un circuito serie, ¿ok? Pero lo mismo pasa para el paralelo. ¿Qué es un circuito en paralelo? Pues ahora ya estos no se encuentran unidos uno tras el otro, sino se encuentran separados. No necesariamente formando líneas paralelas, como lo dice su palabra, pero simplemente cada uno de estos elementos es alimentado por separado desde la fuente de poder. Digamos que un circuito en paralelo es lo que normalmente tengo yo en mi casa. ¿Qué pasa en mi casa? En mi casa enciendo el interruptor y prende un foco. No prende todos los focos de la casa. ¿Ok? Ahora, una cosa muy diferente. Hay algunas instalaciones eléctricas en mi casa que con un foco puedo prender, con un interruptor puedo prender muchos focos a la vez. Pero
Eso se le llama escalera, ¿ok? Es otra cosa aparte. Pero por ejemplo, retomemos a nuestras luces de Navidad. Nuestras luces de Navidad son circuitos en serie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si una de esas luces de Navidad se funden, más de la tercera parte de lo que es la extensión eléctrica de las luces de Navidad están apagadas, solo porque uno está fundido. Es algo que ocurre en el circuito en serie, porque como cada uno está conectado uno tras el otro, si uno de estos elementos se daña, pues el circuito queda abierto. Esas son las características del circuito en serie. Pero en un circuito en paralelo, si uno de los elementos se daña, el otro sigue funcionando. Es por eso que en nuestra casa se pueden fundir los focos y los demás van a prender. ¿Por qué? Porque no están en serie, están en paralelo. Así que la mayor parte donde yo vaya a ver una instalación eléctrica en paralelo va a ser en mi hogar. Es un ejemplo básico. Y en serie es muy raro que esté en tu casa. Normalmente estos son aparatos eléctricos donde el voltaje es muy bajo, o te lo repito, como las luces de Navidad, ¿ok? Pero existe la tercera conexión, que es el circuito mixto. Es una combinación de estos dos anteriores. ¿Qué quiere decir? ¿Que un circuito mixto es un serie y un paralelo? Sí, pero también lo es dos en series y un paralelo. O al revés, un paralelo y dos en series, tres paralelos, dos en series, tres paralelos. Espero estarme dando a entender que un circuito mixto puede estar revuelto de miles de combinaciones. Un circuito en serie, un circuito en paralelo, un circuito en serie, un circuito paralelo, todos combinados, todos revueltos, que es lo que normalmente se encuentra en un dispositivo. Realmente esa es la realidad. En un aparato eléctrico no va a estar todo en serie, no va a estar todo en paralelo, son circuitos mixtos para alimentar a cada uno de sus componentes eléctricos. Estas son las características de las tres maneras de conectar un circuito. En serie, todos uno tras el otro, conectados, paralelos por separado, y mixto, la combinación del serie y el paralelo. Lo vuelvo a repetir, haré un video de cómo realmente esto es y de sus principales características para poder resolver, ¿ok? Pero hay algo muy importante. Ya habíamos hablado que la ley de Ohm la vamos a aplicar aquí, porque tenemos los tres elementos: voltaje, resistencia y amperaje, ¿ok? Estos tres elementos se van a combinar en un circuito eléctrico, se manejan de maneras distintas. ¿Por qué? Porque en un circuito en serie, la corriente fluye por un solo camino. ¿Qué significa esto? Que el voltaje se divide, que la intensidad se permanece constante y que la resistencia es la suma de cada uno de sus elementos. Esto es un circuito en serie. Lo vuelvo a repetir. En un circuito en serie, la resistencia equivalente es la suma de cada uno de sus elementos. La corriente es constante y el voltaje se divide. Pero en un circuito en paralelo es al revés. La resistencia equivalente es un residuo de ella, pero la corriente aquí es la que se divide y el voltaje es el que permanece constante, ¿ok? Suena muy revuelto todo esto, pero es así, ¿ok? Es la manera en la que se comporta un circuito eléctrico en serie y en paralelo. En serie, el voltaje se divide, la corriente permanece constante, pero en paralelo es al revés. El voltaje permanece constante y la corriente es la que se divide, ¿ok? Espero haber sido ilustrativo para ustedes, y en el siguiente video, que ya lo haga con el pizarrón, dejar esto un poquito más claro. Que tengan un excelente día.